¿Cómo están, amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un nuevo video. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un televisor de 14 pulgadas marca Lectron. Lo que voy a hacer con este televisor es que haré una medición de voltajes, donde vamos a medir los voltajes de la fuente y los demás voltajes que necesita el televisor para funcionar. Empezaremos midiendo el voltaje de la fuente. Pondremos nuestro probador en corriente directa para medir voltaje en el condensador grande. Como les he comentado en mis videos anteriores, podemos ocupar la punta negativa y colocarla en uno de los soportes de la pantalla para ocuparlo de negativo. Y mediremos el voltaje en el condensador grande. Y como pueden apreciar, solamente tenemos 80 voltios. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque cuando medimos el voltaje adentro de la fuente, no podemos ocupar otro negativo. Debe ser el negativo de la fuente. Ahora les haré la medición nuevamente. Como pueden ver, ahí tenemos 153 voltios. Para ocupar el negativo en uno de los soportes, tendría que ser para medir los demás voltajes fuera de la fuente, ya que no es el mismo negativo. Ahora, una vez hayamos medido el voltaje en el condensador grande, como les dije, la punta negativa debe estar en el pin negativo del condensador. No lo podemos poner en otra parte, porque no tendremos una medición exacta. Medimos el condensador. Ahora mediremos a través de la resistencia. Tenemos 85 voltios y pasando a la resistencia ya tenemos un voltaje de 21 voltios. Ahora mediremos el pin de regulador. Una vez hayamos medido los voltajes de la fuente, ahora iremos a medir los demás voltajes que necesita el televisor para funcionar. Y aquí sí podemos ocupar la punta negativa de nuestro probador en uno de los soportes de la pantalla. Empezaremos midiendo el voltaje del pin del B+, que es el que se encarga de alimentar al playback. Como pueden ver, ahí tenemos 112 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje que debe estar en el pin del horizontal. Ahí tenemos los 111 voltios. Mediremos los 33 voltios con los que funciona el selector. Una vez hayamos medido este voltaje, iremos a medir el voltaje del vertical. Medimos el primer pin, medimos el segundo pin. Ahora lo que vamos a hacer es medir el integrado de sonido. Vamos a buscar el pin y ahí tenemos los 8 voltios con los que funcionan los integrados de sonido. Aquí tenemos dos integrados TDA 2003 que se encargan de los parlantes. Tenemos que medir los 5 voltios con los que funciona el IPRO, siempre ocupando el pin negativo. Como pueden ver, ahí tenemos los 5 voltios en los 3 pines donde debemos de tener voltaje, ya que tenemos 4 pines negativos. Y aquí donde tenemos los otros 4 pines, tenemos el primer pin que es positivo, segundo positivo, el tercer pin es un pin negativo, por eso no tenemos nada de voltaje, y aquí el último que también es un pin positivo. Una vez hayamos medido esos voltajes, también podemos hacer la medición en los diodos, ya que una vez el voltaje sale de la fuente, pasa a través del transformador y luego llega a los diodos, que son los que se encargan de distribuir el voltaje. Mediremos el primer diodo, y ahí tenemos 112 voltios. Mediremos el segundo diodo, tenemos 27 voltios. En el tercero tenemos un voltaje de 11 voltios y en el cuarto también tenemos 17 voltios. Este es el diodo que se encarga de alimentar los integrados de sonido. Un voltaje que también es fundamental de medir son los 5 voltios con los que funciona el sensor. Identificamos dónde va el sensor y debemos de medir los 5 voltios que deben de estar presentes ahí, que son los que hacen que el sensor funcione para que encuentre el control. Y como pueden ver, ese voltaje ahí lo tenemos. Así que espero les haya gustado este pequeño video de cómo hacer la medición en nuestros televisores de 14 pulgadas, donde hemos medido los voltajes principales con los que funciona el televisor. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.